Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Para eso nos vamos a poner de rodillas y le vamos a pedir por favor a la persona encargada que pueda tener para nosotros la primera oración. Vamos. Ok, hermanos, buenas tardes, feliz sábado. Los invito reverentemente a postrarnos de rodillas. Nuestro buen Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos, Señor, porque nos provees de este espacio de tiempo de poder reunirnos, Señor, en tu santo día, para conocerte, para aprender más de ti, para ponernos a cuenta, para entender, Señor, lo que tú requieres, lo que tú necesitas de cada uno de nosotros. Dale el entendimiento, la comprensión, la dirección, la guía que necesita Jacqueline para que nos pueda entregar el mensaje para el día de hoy. Y a nosotros, Señor, prepara nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestras mentes para recibirlo. Y una vez, Señor, que ya lo tengamos, podamos cambiar, podamos aplicarlo, Señor, y transformar nuestro ser. Oramos, Padre, pidiendo tu bendición para cada uno, para los hermanos que vienen en camino, que se van a reunir, en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces. Dice, como siempre hacemos, ¿no es cierto?, un resumen de lo que fue más o menos la clase anterior. Por eso no voy a poner todas las citas completas, son pedacitos. Satanás, si se habla acerca de su manera de obrar en secreto, mediante aquellos que se dicen amigos de la obra de Dios, es la más temible. Entonces, cuando él obra en secreto. La oposición abierta puede ser feroz y cruel, pero encierra mucho menos peligro. Después decía, toda estratagema empleada para inducir a los siervos de Dios a confederarse con los agentes de Satanás, solicitudes para apartarlos de su deber, o sea, se va a afanar el diablo en esas cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para apartarnos de nuestro deber? Y va a usar cosas que nosotros no sospechamos. Deber, ¿cómo, no es cierto?, contestar cuando él use esas cosas firmemente. Yo hago una grande obra y no puedo ir. No debemos ser distraídos, decía, y permanentemente hablaba de eso la cita, de cómo el diablo trataba de distraer, trató de distraer a Nehemías, y él decía así, yo hago una grande obra y no puedo ir. Deben negarse a permitir que las amenazas, las burlas o las mentiras los distraigan de su obra. Ni por un momento deben relajar su vigilancia. ¿Por qué? Porque hay enemigos que de continuo les siguen los pasos. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos amigos abiertos y encubiertos, enemigos, perdón, abiertos y encubiertos. Por lo tanto, no debemos relajar su vigilancia porque ellos están siguiendo los pasos. Entonces, no es una cuestión de que estemos aquí, ¿cómo dicen? Paranoicos. Dice, pero si se rebajasen las normas, si rebajasen a hacer frente a los ataques de sus enemigos, ellos no podrían sino retardar la obra. O sea, el diablo también va a tratar de mantener entretenido en peleas chicas y no ir a cumplir nuestra misión, ¿se fijan? Entonces, nosotros no debemos que afanarnos tanto en esto. Ellos no podrían sino retardar la obra. Deben esforzarse por derrotar los propósitos de sus adversarios, pero no deben permitir que cosa alguna los aparte de su trabajo. ¿Se fijan la reiteración de no apartarse del trabajo? Tampoco deben permitir que sus enemigos conquisten su amistad y simpatía. O sea, el diablo no va a buscar por la mala y no va a buscar por la buena. Entonces, otra cosa, y le da todavía más resultado, es buscarlos por medio de la simpatía y la amistad. ¿Ya? De modo que los seducan para hacerlos abandonar su puesto de deber. Cuando los que abogan por la unión con los que siempre se han opuesto a la causa de la verdad, debemos temerlos y rehuirlos. ¿Ya? Cuando justo eso que están siempre en contra de las cosas, te dice la palabra del Señor y empiezan a estar a ser otros amigos, qué sé yo. ¿Qué tenemos que hacer? Temerlos y rehuirlos. Se les debe resistir tan resueltamente hoy como antaño. ¿Ya? Y fue el caso de Nehemías. Le buscaban por la buena, que querían conversar con él, que querían tener una reunión. No, yo hablando de no puedo. Cualquier influencia
tendiente a hacer vacilar la fe del pueblo de Dios en su poder guiador, debe ser resistida con firmeza. Y tenemos un ejemplo, la mujer de Lot. Fíjense que en Testimonio para la Iglesia como 4 habla del caso de Lot, y a mí me fue impactado porque hay cosas ahí que no estaban en lo que yo había leído. Como por ejemplo, decía que el Lot, si no se hubiese puesto tanto a tratar de negociar con Cristo, en el fondo que era de que, pucha, pero que será necesario, y que esa ciudad más chiquitita, vamos para allá, en el fondo que quería quedarse todavía en Sodoma, como su familia también, hay que entender, o sea, se destruyó su familia que quedaba ahí, murieron hijos de Lot en Sodoma, hijas también. Entonces, su esposa lo vio vacilando y ella también comenzó con la vacilación. Dice que si él no hubiera sido vacilante, si hubiera sido resuelto, su esposa se habría salvado. Pero su esposa empezó a vacilar y entonces Dios, que sabe todas las cosas, dijo no. Si yo permito que ella siga con la cosa y empiece que no, yo quiero volver, cuando la vio que ella se dio vuelta para atrás para ver la posibilidad de volver, la convirtió en estatua de sal, porque si no se hubieran perdido todo. Lot y su hija también. ¿Te fijas? Así es que, bueno, no sé, se llama tanto, pero los moabitas y los amonitas salieron de ahí, pero igual el Señor permitió eso, por alguna razón que él sabe. Entonces, nosotros debemos ser resueltos para ponernos de parte del bien. Se gana mucho más para el reino de Satanás cuando nosotros tratamos de ser buenas personas y empezamos a vacilar y tratar de conciliar cosas que son irreconciliables. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, dice acá, Esdras separó al pueblo de las alianzas de los incrédulos, ¿se acuerdan? Dice, y dieron su mala promesa de que despedirían a sus mujeres y ofrecieron una ofrenda por su pecado, por su delito, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos, eso ya lo habíamos visto. Tal fue el comienzo de una reforma admirable. Esdras enseñó la ley, procuraba hacer comprender al pueblo la santidad de la ley, estoy rápido porque ya lo vimos. Donde quiera que actuase Esdras, revivía el estudio de las Santas Escrituras. En esta época se necesitan hombres que hagan temblar a muchos ante el mandamiento de nuestro Dios, verdaderos reformadores. Se necesitan hombres poderosos en las Escrituras, que exalten los estatutos de Jehová. Y no está hablando de que exalten el amor de Dios y qué sé yo, porque como le dije yo, la iglesia a veces la llenamos de diabéticos espirituales porque le gustan las puras cosas dulces. No, Dios, como un verdadero buen padre, sabe que hay momentos en que se puede ser dulce, pero hay momentos en que la mayoría del tiempo hay que corregir. A alguien le escribí el otro día y yo le decía, le mandé una cita y hablaba de varias cosas que yo decía que no debíamos hacer. Decía, pero es un poco negativo, le decía, casi igual que los 10 mandamientos, decía, porque hermano, Dios no nos puede hacer, a veces hacer reaccionar de forma muy suave. Los 10 mandamientos están expresados en positivo y en negativo, la mayoría de ellos. Buenas tardes. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, etc. Hermano, ¿qué más negativo si queremos hablar de no que los 10 mandamientos? Pero son necesarios al punto de ser indispensables para resguardar la santidad del pueblo de Dios y para resguardar nuestros intereses para la vida eterna. ¿Se fijan? Entonces Dios a veces tiene que hacer exaltar los hombres estos poderosos de la Escritura, no solamente los delicias, como digo yo, llevando puro diabético espiritual a la iglesia, sino que tenemos que exaltar los estatutos, dejar primero claras las reglas. Cuando uno deja las reglas claras primero, como dice el refrán, las reglas claras conservan la amistad. Porque cuando ya se inició la amistad y después uno empieza a poner las reglas y dice, sí, pero es que sabes que eso no... Entonces empiezan a producir problemas y después uno le dice, otra cosa, ¿y por qué no me dijiste eso antes? ¿No le dice así a la gente o no? ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Decirlo antes. Eso es lo que primero se ponen las reglas claras. Antes que una persona se bautice, primero tiene que saber, como dijo el Señor en Lucas, ¿no es cierto? Dijo, nadie se pone a construir una torre si no cuenta primero si va a tener lo suficiente para poder acabarla. O no va alguien, llega y parte una guerra con los que quieran ir, sino que primero cuenta las fuerzas, cuántos son los enemigos, cuántos tenemos, si podemos ir contra 20.000, si tenemos 10.000, etc. ¿No? Todo lo contrario del caso de David, porque era una dispensación distinta. Pero
Pero la idea es, nosotros tenemos que saber a lo que vamos. Cuando nos vayamos a bautizar, o alguien se vaya a bautizar, primero los estatutos de Jehová, las reglas claras. Hay un capítulo del libro Evangelismo que se llama Afirmemos el interés. ¿Ya? ¿Se acordará? Afirmemos el interés. Ese capítulo habla sobre el bautismo. Completo ese capítulo lo deberían saber muy bien todos los adventistas del séptimo día. Porque estamos corriendo el peligro de cumplir la cita que está en el libro primero escrito, donde dice que Satanás quiere atestar la iglesia de gente que no está convertida. Que le sirve mejor eso que gente que esté en el mundo. Y que incluso se alegra si nosotros le hablamos de Cristo y de su crucifixión. ¿Se acuerdan que leímos esa cita? Bueno, entonces, para evitar eso, primero, muy claras las reglas del juego. Los que entran, y dice que a Dios le agradaría más tener a 6 dentro de la iglesia bien convertidos que a 60 que no están definidos por la verdad. Entonces, los estatutos. Hombres poderosos en la escritura que exalten los estatutos de Dios. Después le hablamos del amor, nos consolamos, les hablamos de la patria nueva, todo lo que quieran. Por supuesto que cuando recién una persona está llegando a la iglesia, no le va a dar en el primer estudio le va a hablar acerca de los mandamientos. Por supuesto que no. Me estoy refiriendo a la idea general, es que nosotros lo vamos a orientar de tal manera que antes de ir a esas otro tipo de verdades que nos gustan tanto, le vamos a tener que dejar claro más o menos qué vamos. ¿Ya? Entonces, primero, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, hay que hablar de que entienda la Biblia, la reconozca como la palabra de Dios, que es esencial, que sepa, como pongamos de acuerdo en que estamos adorando al mismo Dios, al Dios trino, al Dios que es así, así. Cosas básicas y luego vamos, ¿no es cierto?, a decir de las cosas que Dios quiere y las cosas que a Dios no le gustan. Y luego de eso podemos meternos en profecía y en todo lo demás. Pero primero eso. Que enseñen e inspiren en los corazones, ¿qué cosa? Reverencia y amor hacia las escrituras. Reverencia y amor hacia las escrituras. Entonces, lo primero que la persona nos damos bien cuenta antes de avanzar con cualquier estudio, de que está creyendo y obedeciendo lo que la Biblia dice. Porque cuando usted, por ejemplo, habló sobre el sábado, y se da cuenta que usted va al siguiente estudio bíblico y la persona dice, espérate un poquitito porque está lavando losa aquí, está haciendo una pila de cosas, uno dice, no entendió bien el sábado. Hay que volver a repasar. Tiene que quedarle claro. Cuando entendió bien, entonces ahí, si lo sigue haciendo, es porque no quiere obedecer la Escritura. Yo tuve que terminar el estudio bíblico de una persona que estudia, fantástico, pero yo llegaba y cada vez lo que iba haciendo cosas que nada que ver con el sábado. Entonces le enseñé, de nuevo, bien sobre el sábado, ya, listo, espero que no se lo diga. El próximo sábado, ahí cuando viene, está en el patio, ahí la señora, y ahí está, me dice, en el cuarto de la herramienta. Perdón, ahí estaba viendo una herramientita, no unas cosas que tenía que hacer, estaba lavando, estaba con gracia, digamos, ya listo. Y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo una siguiente preocupación. Yo te he enseñado a ti sobre el sábado, tú sabes lo que Dios quiere, te he enseñado otras cosas también, y yo veo que tú no estás practicando. Y la verdad, le dije yo, es que yo no quisiera que más te condenes sabiendo más cosas que no vas a guardar. Yo requiero primero que tú tomes una decisión seria, que tú vas a seguir. Porque si no, ¿para qué vamos a seguir estudiando y estudiando y estudiando si tú no vas a poner en práctica lo que aprendes? Y en verdad, la verdad, yo no me voy a decir. Entonces le dije, mira, tenemos un tiempo, si tú quieres seguir estudiando, me avisas. Y está ahí llegando. Porque he visto tanto, hay otras personas que necesitan estudiar y el estudiar no es entretenido en lo que no va a dar fruto. Y como digo yo, a veces es bueno dejar a las personas en remoto. Cuando no hay caso, y le entra por aquí, le sale por acá, le entra por aquí, sale por acá, no sirve. Hay que enseñar entonces e inspirar en los corazones reverencia y amor hacia las escrituras. Y reverencia implica obediencia, obviamente. Usted dice que usted honra a sus padres, pero no lo toma en cuenta para nada, no les hace caso y no le obedece, entonces esa reverencia va a ser la verdadera reverencia. Cuando la palabra de Dios es desechada, se rechaza su poder para refrenar las malas pasiones del corazón natural. Entonces, poder creer y reverenciar, obedecer la escritura es esencial para tener un avance de vida cristiana, porque si no, no van a ser refrenadas las malas pasiones. Dice, la oposición de las leyes humanas a los preceptos de Jehová
producirá el último gran conflicto. Estamos entrando ahora en esa batalla entre la religión de la Biblia y las religiones de las fábulas y tradiciones, ¿se acuerdan? La incredulidad prevalece también en la iglesia. Los cristianos deben prepararse como estudiando diligentemente la palabra de Dios. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito, y explicamos, seguimos todo el contexto de la cita para demostrar que nos está refiriendo a que no podemos usar el espíritu de profecía y la Biblia, sino que se refería cuando nosotros estamos predicando en la Biblia, pero estamos citando a este, al de allá, al otro filósofo que dijo acá, la frase bonita esta que dijo el fulano de tal, y demás, pues hablamos de todo ese tipo de cosas que se hace. Habla más todavía en el conflicto de los siglos. Pero dice, no, nosotros debemos escuchar la palabra de Dios desde el púlpito. Desde el púlpito. Es la palabra, la Biblia de Dios, la Biblia es sola la que queremos escuchar. Conflicto de los siglos hay una cita donde habla y dice que hoy, dice ella, en ese tiempo, desde los púlpitos evangélicos, no se les permite a algunos hablar, no se puede, digamos, tomar algún tipo de preeminencia en la predicación de la palabra de Dios, si no se ha leído por lo menos algún libro secular que hable sobre alguna cosa. Y ella estaba diciendo eso en base a que nosotros queremos como agrandar nuestro currículum y nuestro conocimiento con cosas que no proceden de la inspiración. Y ahí dice claramente las palabras de la Biblia sola, sin ninguna otra cosa, deben oírse desde el púlpito. Que aquellos a quienes solo se les habló de tradiciones, teorías y máximas humanas, los decires, los grandes dichos humanos, oigan la voz de aquel que puede renovar el alma para vida eterna, y dijimos que renovar el alma es la conversión. Las frases bonitas, célebres, no van a reformar el corazón porque no tienen autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios no solamente tiene autoridad, sino que Dios está presente cuando nosotros pronunciamos su palabra y está actuando en el corazón del que oye y del que habla. ¿Ya? Y es el único libro vivo. Por lo tanto, es lo único que sirve para poder volver el alma a Dios. Solemne entonces y públicamente el pueblo de Judá se había comprometido a obedecer la ley de Dios, pero cuando por un tiempo dejó de sentir la influencia de Esdras y Nehemías, muchos se apartaron del Señor. Nehemías había vuelto a Persia. Durante su ausencia de Jerusalén, se infiltraron males que amenazaban con pervertir a la nación. O sea, Esdras hizo una tremenda reforma. Se comprometieron, despidieron a las mujeres, a un día, todo lo demás. Pero ¿qué pasó? Se fueron estos líderes y se infiltraron males que amenazaban hacer qué cosa? Pervertir a la nación. ¿Ya? O sea, cambiarle sus percepciones espirituales. ¿Se fijan? Dice acá, ¿cuáles fueron los males infiltrados? Uno, las alianzas matrimoniales, de nuevo. Otra vez, problemas con las alianzas matrimoniales indebidas. Y prevaricato de parte de los sacerdotes con los extranjeros. Está todo en Profeta y Rey, yo les puse el número de las páginas para no meterlo en eso de nuevo, porque más o menos se va a repetir lo mismo que ya había pasado en el caso de Esdras, ¿ya? Pero ahora fueron más lejos, porque cuando nosotros caemos en el pecado y no cambiamos completamente y no nos convertimos, la próxima vez caemos más bajo. El Señor Jesús lo ilustró así. Dijo que cuando venía Él y echaba fuera un demonio, la casa quedaba bonita, hermosa, pero quedaba vacía. Y como la casa estaba vacía y no había sido invitado el Señor a morar en esa casa, entonces el demonio que había salido iba y buscaba otros 7 demonios peores que él y le decía, mira, la casa está ocupada, vamos. Y dice, la condición del tal hombre, cuando vienen con más demonios de refuerzo, viene a ser peor que lo anterior. Esto le pasó al pueblo Israel. Dice lo mismo de Mensajes Selectos, página 152 hasta la 160 y tanto, casi 170, lo mismo cuando ilustra, cuando el Espíritu Santo fue derramado en tiempo de nuestros pioneros, en 1800 y tanto, 1890 especialmente por ahí, qué sé yo, dice que un gran derramamiento del Espíritu Santo fue derramado en nuestras diversas instituciones, en el Congreso, pero, y en nuestros colegios, especialmente en los colegios después. Pero dice, se rechazó el Espíritu de Dios, dice que nosotros corremos un gran riesgo cuando el Espíritu de Dios viene y nosotros somos descuidados y no lo retenemos.
porque el Espíritu de Dios es agraviado y es difícil que pueda volver con la misma fuerza, ¿no? ¿Ya? Así que cuidado con eso. Entonces, ¿qué hicieron? Alianzas matrimoniales y prevaricato. Eso es hacer uso de un bien, puede ser influencia, puede ser dinero, puede ser un cargo, pero que no nos pertenece, que tenemos que administrar y no es nuestro, pero lo utilizamos para nuestro provecho. Eso es prevaricar, y eso es prevaricar. ¿Y saben qué hicieron incluso algunos sacerdotes? Uno les ocupó una pieza en el templo, una de las salas del templo, para que viviera su yerno ahí. Imagínense, y el yerno ni siquiera era judío, más encima. Era un yugo desigual con su hija, y ahí lo ponía bien. Así, a ese extremo. Ahora, aplicación incorrecta de las ofrendas. Eso surgió, ¿no es cierto?, porque se perdió el temor de Dios. Y eso trajo desaliento del pueblo y deserción del ministerio. ¿Por qué? El pueblo empezó a dejar de dar los títulos de ofrenda. Entonces, recibir los corruptos que hay ahí. No estamos justificando, el pueblo no debería haber hecho eso. No tenía que encargarse del problema, pero no por eso el pueblo iba a desobedecer la orden de Dios de dar los 10.000 ofrendas. Pero el pueblo se desanimó y empezó a dejar de dar sus 10.000 ofrendas, por lo tanto cosecharon maldiciones. A la vez, los que eran sacerdotes, como ya muchos de ellos, los pocos piadosos que habían ahí, no estaban recibiendo el diezmo como debía ser y no les alcanzaba para subsistir, dejaron el ministerio. Había deserción entonces del ministerio. Se fijan como todo empieza con una bola de nieve a juntarse una cosa tras otra. ¿Con qué empezó? Con el yugo desigual. Y después hubo un desprecio del sábado. Claro, cuando hay gente no convertida, no hay nada más odioso que guardar el sábado. La gente busca cualquier excusa para entretenerse el sábado en vez de santificar. Porque eso de estudiar la Biblia, eso de hacer visitas misioneras, o de hablar de Dios, o andar consolando a la gente, les repugna. Entonces, vamos a hacer alguna operativa, alguna cosa chévere, ponemos música y qué sé yo, y hacemos esto y lo otro, y conversamos, y vamos. Porque es gente que no está verdaderamente convertida y desprecia el sábado. De verdad lo desprecia. Ahora, miren en Nehemías 13, vi, capítulo 13, versículo 23, lo que dice Nehemías cuando vuelve, después de pasar un tiempo, y se encuentra con este panorama. Estamos resumiendo. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Ya? Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico. Y dijimos que, claro, eso significaba que esas mujeres no eran convertidas, porque si lo hubiesen sido, hubiesen ya aprendido algunos cantos del pueblo de Israel, que eran verdaderas descripciones de los grandes hechos de Dios en la palabra de Dios. El mismo canto que se hizo cuando bautizaron el Mar Rojo, por ejemplo. Habrían compartido cuando era el tercer diezmo, por ejemplo, junto con los sacerdotes, las comidas, y tenían que conversar algo, no iban a estar de nada ahí, tendrían que haber conversado su esposo con ella en hebreo para que aprendieran a hablar en hebreo. Pero pareciera que ni siquiera hubo un afán de parte de su esposo para que pudieran ellas compenetrarse de las creencias hebreas. Entonces los hijos ni siquiera hablaban hebreo. ¿Qué iban a aprender de la Biblia? ¿Qué iban a saber así? Sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Estaban perdiendo su ¿qué? Identidad como pueblo. ¿Entienden? Y reñí con ellos y los maldije. Nosotros digamos, pero ¿por qué no le habló con amor? Ya había pasado, le habían hablado con amor, le habían buscado la pena. Esdras, ¿se acuerda de a pesar que dijo que había que despedir a las mujeres extranjeras y lloró y todo, y ellos mismos le dijeron, vamos a nosotros a despedir a nuestras mujeres? Y despidieron. A pesar de eso, ¿no es cierto? Es que cada caso fue considerado minuciosamente, resguardando el bien de todos. ¿Se acuerdan? Bueno, eso ya había sido hecho. Ahora, en esta segunda oportunidad, no me acuerdo cuántos años después, cuando viene Nehemías, entonces ya viene con otro tenor. Los maldijo, riñó con ellos y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Oye, hermana, deberían disciplinarlo. No es el método, ¿cómo se le ocurre a Nehemías hacer eso? Hermano, Dios no es solamente pura miel y azúcar, no es así. Acuérdense el Señor cuando tomó el azote de puertas y agarró el azote y con tal
furia tiene que haber golpeado que con el puro azote daba vuelta a las mesas. Imagínense con qué fuerza lo harían. Dice que nadie, dice que ellos, los sacerdotes que tanto le tenían rabia a Jesús, temblaban de miedo y arrancaban, no hallaban para dónde irse, salieron disparados el ganado, las aves, los que tenían para la ofrenda, por todos lados y huyeron. El celo de tu casa me consumió, decía el Señor. Y después que pasó todo eso, y ellos decían, no, deberíamos haber arrancado. ¿Por qué hicimos eso? No, y se reprochaban a sí mismos el haber sido cobardes para enfrentar a Jesús. Pero Jesús estaba con toda la ira de un Dios justo, ofendido por la forma en que habían prevaricado en su casa. Y cómo habían pervertido la santidad de lo que Dios quería entregarle a su pueblo. Entonces, miren, reuní con ellos, los maldije, herí a algunos de ellos y le arranqué los cabellos y les hice jurar por Dios, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ¿ya? Y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Ese es el argumento que les dio Nehemías. O sea, no pudimos aprender del ejemplo de Salomón. Y nosotros también vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar mujeres extranjeras. El hombre más sabio de la tierra se desvió y desvió a toda la nación. Y nosotros, que no somos ni así de sabios comparados a Salomón, pensamos que vamos a hacer frente a la apostasía tomando lo que Dios dijo que no tomáramos porque era riesgoso, no creyéndole a Dios, creyendo nuestro criterio y corazón lo suficientemente fuerte para ponernos del lado de la verdad. No, hermano. Debemos desconfiar de nosotros mismos y debemos obedecerle a Dios. Entonces, dice, los limpié pues de todo extranjero. Así que Nehemías, con ese método un poquito más drástico, los limpió de todo extranjero. Dice, luego Nehemías dedicó su atención al peligro que nuevamente amenazó a Israel por causa de los casamientos mixtos y del trato con los idólatras, que está comentando ahora el espíritu de profecía, eso mismo. Previendo la ruina, y decía el riesgo de que se iba a pervertir la nación, ¿verdad? Previendo la ruina que aguardaba a la nación si se dejaba subsistir ese mal, Nehemías razonó fervorosamente con los que lo cometían. Cuando les hubo presentado los mandatos y las amenazas de Dios, hermano, Dios no amenaza. Dios solamente nos dice que está bien y que está mal, pero Dios no amenaza. ¿Cómo que no? ¿Qué dice acá? Cuando les hubo presentado los mandatos y las amenazas de Dios, así como más encima, los terribles castigos que en lo pasado habían caído sobre Israel por ese preciso pecado, se les despertó la conciencia. Hermano, ¿por qué el mensaje de los tres ángeles comienza diciendo? Vi volar por medio del cielo, que dice yo, pero dice, temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué empieza con la palabra temer? Podría empezar por la palabra denle gloria a Dios. Y después, igual tengan temor de Dios. Lo primero, temer a Dios, lo mismo que decíamos al comienzo. Porque tenía que despertarse la conciencia. Y por eso Dios va a traer terribles juicios, y ya están cayendo en algunas ciudades del mundo. ¿Para qué? Para despertar la conciencia, porque por la buena no reaccionamos. Por eso los 10 mandamientos están dados en negativo. No matarás, no hurtarás, no dice, honra a Dios sobre todas las cosas, mira solamente a tu mujer, ella es la más linda, trata bien a tus padres. No. Está diciendo, no cometerás adulterio, no tendrás violencia de género ante mí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Fija? Ya, entonces dice, algunos, dice, se les despertó la conciencia, perdón, y se inició una obra de reforma que desvió de ellos, ¿qué cosa? La ira de Dios. Entonces, hermanos, la paz para el hoy puede ser terrible aflicción para mañana. Como dicen algunos, pan para hoy, hambre para mañana. Preferible tener hambre hoy y tener después pan. Y en este caso es preferible decirle las cosas frías
y duras como deben ser para que las entiendan, para que reaccionen para desviar la ira de Dios. Porque es peor que tengan que reaccionar ante la ira de Dios. Demora mucho más eso en retroceder. Dios controla muchas variables. Cuando permite que haya un terremoto y mueran miles de personas, Dios la piensa mucho antes de eso. Porque sabe que van a quedar muchas familias sin hogar, porque sabe que muchas iglesias se van a derrumbar a lo mejor, muchos hermanos van a dudar en su fe, el Señor tiene que calcular muchas cosas, y cuando se echa a andar los acontecimientos, o se le autoriza a Satanás, comienzan a pasar muchas cosas que para después de tener la hidrolactila toma mucho tiempo. Por lo tanto, es mejor a tiempo reaccionar, antes de que Dios pueda tener que usar el castigo, sus juicios, y se manifieste su ira. ¿Ya? Y entonces dice, se les despertó la conciencia, se inició una obra de reforma que desvió de ellos la ira de Dios y les atrajo, ¿qué cosa? Su aprobación y bendición. Algunos que desempeñaron cargos sagrados rogaron por sus esposas paganas. Aquí empezó la intercesión. Uy, claro, no sabemos cuántos años llevaban de casados, tenían hijos algunos. Ellos amaban a su esposa y entonces no se querían separar de ella. Ya habían visto, eso había pasado, ya había pasado en el pasado, cuando Esdras lo hizo, ¿se acuerdan? Entonces ellos vieron el dolor que eso significó y ahora empezamos, no, me pasó a mi abuelo, no puedo hacer a mi papá, lo mismo que le pasó a mi vecino, no. Entonces, por favor, dale otra oportunidad, si a lo mejor ella más adelante, empezaron, no, yo la voy a tratar de educarle las cosas de Dios, voy a tratar de que, quizás qué cosas dijeron, pero rogaban por sus esposas paganas declarando que no podían separarse de ellas. Pero no se hizo distinción alguna, ni se respetó la jerarquía ni los puestos. Es que yo creo que a él le ha dicho, bueno, porque él es sacerdote. No, tampoco. No. Más todavía. Miren, yo estaba en una iglesia y hubo disciplina. Entonces, cuando se hace disciplina, hay unos que se jactan de ser muy buenos y se paran y se van, como diciendo, yo no voy a levantar mi mano para bajar la primera piedra. Pensando que hacen algo muy bueno. Entonces, la palabra de Dios habla mucho de eso y dice que está muy malo. ¿Ya? Entonces, alguien dijo, oiga, ¿sabe qué yo opino? Que nosotros deberíamos, en este caso, a esta persona darle otra oportunidad porque él es dirigente. Él es dirigente de iglesia y nosotros no deberíamos ser tan duros con él. Yo levanté mi mano, perdón, hermano, que diga, y la persona que se estaba durmiendo era el mismo que también. Yo le dije, ¿sabe? Yo no concuerdo con eso porque la palabra me enseña justamente lo contrario. Los que tienen más luz tienen más responsabilidad y acarrean más gente a la destrucción cuando ellos se desvían. Si se le perdonan a ellos las cosas, hay que perdonar a muchos más también. Entonces yo considero que uno, siendo dirigente, tiene más responsabilidad y por lo tanto debe ser más cuidadoso y nosotros no podemos hacer desviar un castigo del dirigente. Debe ser castigado con más rigor todavía que el que no es dirigente. Es así, los que tienen con más luz se les va a requerir más. Entonces, los que pecan con más luz. Y dice acá, algunos entonces rogaron por sus cosas pagadas porque decían que no se podían separar de ellas, pero no se respetó ni la jerarquía ni los puestos. Cualquiera de los sacerdotes o gobernantes que rehusó cortar sus vínculos con los idólatras, suena fea la palabra, pero eran idólatras su esposa, quedó inmediatamente separado del servicio del Señor. A lo mejor no tenían un estado que lo rendía homenaje y todo. Pero hermano, cuando nosotros no adoramos a Dios, ¿somos idólatras? Si hemos conocido a Dios, si no hemos tenido ninguna luz, yo entiendo, no hemos tenido ninguna luz, pero si nosotros hemos conocido de Dios, hemos vivido cerca del pueblo de Dios, sabemos lo que Dios dice, hemos escuchado la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en esa situación y entendemos las cosas, los que no son idólatras, ¿qué son? Los que no son, perdón, adoradores de Dios, ¿qué son? Son idólatras. Porque si no adoro a Dios, entonces, ¿han escuchado ese refrán que dice, deja que Dios sea Dios en tu vida? Y cuando Dios no es Dios en mi vida, ¡ay, siempre Dios! ¿A quién te obedezco? Puedo ser yo misma, mi propio Dios. Yo creo que a mí me parece tal cosa.
debiera ser así. Yo no lo veo de esa forma. ¿Qué es eso? Yo disiento de Dios. Yo soy mi propio Dios. ¿Se fijan? Entonces, dice, ellos se tuvieron que separar de sus esposas idólatras. Eran idólatras porque tuvieron la oportunidad, pero ellos nunca quisieron ponerse de parte del Señor. Y dijimos, y leímos, hace tiempo ya, una cita del conflicto de los siglos, donde dice que todos los perdidos, todos, en la tercera venida de Cristo serán acusados de alta traición al gobierno de Dios. Pero ¿cómo si ahí van a haber algunos ateos incluso? Esa es una alta traición al gobierno de Dios, porque el Espíritu de Dios habló a sus corazones, los impresionó de distintas maneras, les buscó por la buena, por la mala. Ellos no quisieron reconocer la voz de Dios, aunque tuvieron evidencia. Y por lo tanto, aquel que dio su vida por ellos y que era su amigo, recibió el desprecio más absoluto y rotundo. Y eso es traición, para Dios es una alta traición, porque él los estaba defendiendo de Satanás para que lo pudieran conocer, y ellos se ponían de parte del diablo. Y quedaron de parte del diablo. Entonces, no existe neutralidad en las cosas de Dios. No existe un bando del medio. Existe solamente los cabritos y los corderos, los de la derecha o los de la izquierda, los de las luz o los de las tinieblas, los del bien o los del mal, los idólatras o los adoradores de Dios. Y no hay otra opción. Y finalmente esto se va a hacer más notorio y el mundo entero se va a dividir en dos bandos de manera totalmente consciente. Dice que esto le va a dar a todos la oportunidad de conocer exactamente en qué consiste la marca de la bestia, para que se pongan del lado correcto y desistan de tomar la marca, y les va a mostrar también cuál es el lado correcto del cual deben ponerse. Así que todos van a quedar sin excusa. Dice, Nehemías solo así, acuérdate de ellos, o sea, de los idólatras y de los que se fueron y pusieron clavo a su esposa. Acuérdate de ellos, oh Dios mío, en orden a sus profanaciones del sacerdocio. Los sacerdotes que profanaron el sacerdocio, y del pacto del sacerdocio, y del de los levitas. Porque traicionaron sus cometidos sagrados. Fueron malos referentes para el pueblo. Traicionaron a Dios. Entonces él está pidiendo, cuando él dice, acuérdate, no solamente Dios tiene la memoria para que se acuerden, sino que tu juicio no se retracte, que esté pendiente sobre él. Solo el día del juicio revelará la angustia que sintió en su alma ese fiel obrero de Dios por tener que actuar con tanta severidad. Había que luchar constantemente contra elementos opositores. Y solo se logró progresar con ayuno, humillación y oración. Siempre elementos opositores. Satanás nunca nos va a dejar tranquilo, ni adentro ni afuera. Dice, muchos de los que se habían casado con mujeres idólatras prefirieron acompañarlas en el destierro, y los tales, justamente con los que habían sido expulsados de la congregación, se unieron ¿a quiénes? A los samaritanos. ¿Y cuáles eran los samaritanos? Eran el pueblo que surgió de, primero, algunos pobres que quedaron cuando se fueron llevados a Babilonia cautivos, ¿no es cierto?, los israelitas, quedaron algunos pobres ahí en la tierra. Y también volvieron algunos que habían sido expatriados años antes a Siria, que eran israelitas, y también se volvieron, se pusieron con ese grupo, y también de las tierras vecinas, Asdod, los amonitas, los otros, y se hizo una mezcolanza ahí. Esos, ¿no es cierto?, son los famosos samaritanos, y estos sacerdotes se unieron a los samaritanos, porque prefirieron a sus mujeres. Y como se fueron del pueblo de Israel, se unieron a los samaritanos. Miren lo que hicieron. Allí los siguieron también algunos que habían ocupado altos cargos en la obra de Dios, pero también fueron apóstatas. Y después de un tiempo, se unieron a los samaritanos. Después de un tiempo, echaron su suerte con ellos. Se fueron donde estaban ellos. Después miraron, vieron sus opciones, vieron que no tenían nada que hacer. Nos quedamos aquí. Ya que nos quedamos, vamos a empezar a ubicar buenos puestos aquí. Deseosos de fortalecer esta alianza, los samaritanos, que vieron que no, prometieron adoptar más plenamente la fe y las costumbres judaicas. Miren, llegaron sacerdotes. Llegó fulano de tal, que él era famoso en el pueblo de todo. Él
podría enseñar, tendríamos buenos dirigentes, podríamos atraer más gente que llegara acá y ser un pueblo grande. ¿Por qué no hacemos una alianza con ellos y les prometemos cosas? Porque nosotros prometamos que vamos a ser más judíos que antes, que vamos a recibir las enseñanzas que ellos nos tengan que dar para que ellos se sientan a gusto y puedan estar dirigiéndonos a nosotros. Así hicieron una mezcla, un compromiso santo. Y se forma con eso un sincretismo, que vendría siempre la mezcla de las cosas de Dios con las cosas que no son de Dios. Y se hace una mezcla y queda convertido en una especie de mixtura, como un mestizo de lo que era antes. ¿Ya? Y dice, y los apóstatas, ¿ya? Los que habían venido, ¿no es cierto?, con su esposa, resueltos a superar a los que antes fueron sus hermanos, porque se vinieron como nosotros decimos picados, porque los habían echado. Y ellos dijeron, les vamos a ganar, nosotros también vamos a tener una nación tanto más poderosa que Israel. Entonces, resueltos a superar, venían con mal espíritu, se fijan. Resueltos a superar a los que antes fueron sus hermanos, erigieron un templo, ¿en dónde? En el monte Gerizim. ¿Se acuerdan de ese monte? La mujer de Samaria, junto al pozo. Señor, ¿dónde tenemos que adorar? ¿En este monte o en ese monte? Porque nuestros padres adoraban en este monte, pero ustedes dicen que en ese monte en el que hay que adorar. He tenido confusión. ¿Seguimos a la religión que se formó aquí por los samaritanos o tenemos que seguir al pueblo judío? Y en este monte ni en ese, dijo el Señor, sino que en espíritu y en verdad. ¿Se fijan? Entonces dice, erigieron un templo en el monte Gerizim, en oposición a la casa de Dios en Jerusalén. ¿Se fijan para dónde nos iba arrastrando la apostasía? ¿Todo por qué? Porque se enamoraron y se casaron con mujeres idólatras. Su religión continuó siendo una mezcla de judaísmo y paganismo. Eso significa una mezcla de judaísmo y paganismo. Y su acerto de ser el pueblo de Dios fue fuente de cisma, emulación, o sea que se imita algo para imitar, y enemistad entre las dos naciones de generación en generación. ¿Se fijan? Entonces, hasta en los días de Jesús persistía esta separación, esta rivalidad. Tanto que cuando viajaban, el Señor Jesús quiso pasar una vez por Samaria para reabastecer su agua, y nosotros no. Señor, ¿quiere que les mandemos fuego al cielo porque no te quisieron recibir? Porque los samaritanos no. Esos son judíos, no los recibimos. No los quisieron recibir. Hacemos que baje fuego al cielo y los consuma, como dice Elías, ¿te acuerdas? Porque estaban enemistados, grandemente. Y algunos daban una tremenda vuelta, pero no tenía que pasar por Samaria para poder regresar a Jerusalén, porque era casi paso obligado por ahí para hacer el trayecto más corto. Entonces, y todo por esto, porque hubo algunos que eligieron casarse con mujeres que no eran de la nación. Entonces fue fuente de cisma, emulación y enemistad entre las dos naciones de generación en generación. Es la obra de reforma que debe ejecutarse hoy. Hoy. O sea, hoy necesitamos también una reforma, sí. Hay una obra de reforma que debe ejecutarse hoy, lo dijimos delante. ¿Cierto? ¿Qué cosa hubo? Yugo con los infieles. Se le bajó la norma al sábado, no se estaba guardando el sábado como se debía guardar. Hubo deserción del ministerio, disminución en el pago del diezmo y las ofrendas. ¿Por qué? Por el mal ejemplo de los líderes que estaban corrompidos en su fe. La obra que debe ejecutarse hoy y emula eso mismo. Por eso dijimos que esas son profecías que se aplican para nosotros hoy. En esa obra que debe ejecutarse hoy se necesitan hombres que, como Esdras y Nehemías, no reconocerán paliativos, o sea, de bajar el perfil a las cosas, ni excusas para el pecado. Tenemos que darle al pecado el nombre que le corresponde, aunque se desplomen los cielos. Ni rehuirán de indicar el honor de Dios. Aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal. No te metáis en la mejor, no, vaya a salir mal, no digáis nada porque es callado. Deja. Mira, siempre lo han hecho, nadie le ha dicho nada. Tú, el presidente, no dijo nada, tú, el tesorero, no dijo nada, tú, el otro, no dijo nada. Estoy poniendo caso, no estoy hablando aquí, presidente, tesorero, acá estoy hablando en general. La gente siempre no. Deja que si los ancianos tienen que hacer eso, no lo hagas tú. No, deja. A ver, aquellos sobre quienes cae el peso de esta obra. Nosotros no, dirigentes. No, todos somos llamados a ser atalaya, hermano.
No callarán cuando vean que se obran mal, ni cubrirán a al mal, con un manto de falsa caridad, o sea, haciendo los buenos. Es que no, es que hay que comprenderlo. Él es nuevo en la iglesia, no entiende. Bueno, entonces vaya y explique desde un estudio bíblico, haga algo, pero no lo deje en el pecado. Dice, recordarán que Dios no hace acepción de personas. Y este es un típico ejemplo. Lo que pasó en tiempos de Esdras y de Nehemías. Dios no hace acepción de personas. Y que la severidad, y acuérdense lo que pasó con Moisés, que ya lo vi, cuando Jehová quiso matarlo, la severidad hacia unos pocos puede resultar en ¿qué? En misericordia para ¿cuántos? Para muchos. Entonces, es verdad que la severidad hacia unos pocos debe ser hecha, pero cuando se lo merecen, no cuando no se lo merecen, porque en el caso de Jesús, ellos dijeron, más vale que un hombre perezca y no que toda la nación se pierda. Pero ese hombre era justo. Pero en este caso no. La severidad hacia unos pocos que son injustos y que hacen lo que a Dios no les gusta. Entonces esa es la diferencia. Si nosotros hacemos eso, eso puede resultar en misericordia para muchos. Entonces, ¿se acuerdan que hizo desviar los castigos de Dios? La severidad con la que obró Nehemías, la fidelidad con Dios, de hacer eso, que riñó a algunos, los maldijo, le arrancó los cabellos. Eso abundó en que se desviaran los castigos de Dios. Recordarán también que el que reprenda el mal debe revelar siempre el Espíritu de Cristo. El Señor Jesús, cuando dio los ayes sobre los fariseos, Mateo 23, y cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, quien mata a los profetas y apedrea a los que son enviados, era una acusación fortísima para un pueblo tan orgulloso como Israel, de su pueblo, de su nación, de su templo, de su gente, que le dijeran, Jerusalén, que mata a los profetas. Para ellos era terrible, pero el Señor lo dijo, pero dice que había lágrimas en su voz, y no solamente eso, sino que dice que empezó a tiritar y su cuerpo entero se tambaleaba como una hoja que movía por el viento. Así estaba él. ¿Por qué? Porque él miraba hacia el futuro la destrucción de Jerusalén a causa de esto. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? O sea, yo te di muchas oportunidades. No, Jesús no se quedó corto en dar oportunidades, pero todas las oportunidades, acuérdense el versículo que dijimos, Proverbios 16:6, fueron con misericordia y verdad se corrige el pecado. La pura misericordia no sirve de nada. Deja al pecador para que siga pecando. La verdad es necesaria. Porque si no le explicamos la verdad, la persona qué argumento tiene para dejar de pecar. Y tampoco podemos entregar la verdad sola, sin nada, sin decir, tú te portaste mal, te voy a acusar la puerta y te voten. Ya. No. Tenemos que primero hacer razonar a la persona. Si la persona no quiere razonar, entonces anda con 2 testigos y habla con él. Y delante de ellos conste toda palabra. Y si no los quiere escuchar tampoco a ellos, entonces anda y declara a la iglesia y entonces tenle por testigo publicano. Pero primero hay que dar los pasos con el Espíritu de Cristo. ¿Ya? Ahora, Esdras y Nehemías, dice, en cuanto a ellos, lo que más dificultó su obra no fue la franca hostilidad de los paganos, sino la oposición secreta de los que se decían que sus amigos, quienes, al prestar su influencia al servicio del mal, decuplicaban la carga de los siervos de Dios. Esos traidores, ¿cómo se llaman los que dicen ser nuestros amigos pero se oponen secretamente? Se llaman traidores. Proveían a los enemigos del Señor material para que guerreasen contra su pueblo. Imagínense, iban con Chelo. Ahí lo que hizo, voy a contar la última, la esposa del enemigo, o de esto, bueno, no sé, suponiendo que tenía esposa. No, a que ni tenía. O sea, ahí lo que hicieron los amigos de Esdras, mira, hicieron tal cual cosa y empezaron a proveerles materiales, chismes y cuestiones para que ellos afrentaran a los hijos de Dios que llevaban la obra. Y también decía, se van a juntar en tal parte, tal día, van a estar en tal. Mira, ahora dijeron que van a hacer tal cosa, y le pasaban la información y la información. Esos traidores proveían a los enemigos del Señor material para que guerreasen contra su pueblo. Sus malas pasiones y voluntades rebeldes estaban siempre en pugna con los claros requerimientos de Dios. Su voluntad era rebelde. No querían ser mandados, no querían ser instruidos. Ellos sabían más que nadie, ellos entendían todo, ellos hacían lo que ellos querían y como a ellos les pareció. Nehemías fue un reformador,
suscitado para un tiempo importante, se propuso poner a su pueblo en armonía con Dios, al verse frente al mal y a la oposición a lo recto, asumió una actitud tan resuelta que el pueblo fue incitado a trabajar con renovado celo y valor. Y lo que yo les dije mucho tiempo atrás, ¿por qué a veces tanta juventud sigue a unos tipos con las mechas para acá, que andan disfrazados de algo indescriptible y no, ni trabajan, ni y son vagos y ahí andan, pero y se les ocurre cada tontera de hacer cosas malas y todos lo siguen? ¿Y por qué lo siguen? ¿Qué ejemplo bueno les dan? Ni siquiera les prometen trabajo, ni dinero, ni una cosa, pero lo siguen. Con todo el sacrificio del mundo. Vamos a ir a las 3 de la mañana a rayar el metro. Ahí se levantan. No se levantan en la mañana, a las 10 de la mañana todavía, pero se levantan a las 3 de la mañana para rayar el metro porque el líder dijo que había que ir a rayar el metro. Porque están convencidos de lo que dicen y lo que creen. Y la gente sigue a la gente, para la redundancia, que está convencida de lo que cree y lo que dice. El mundo siempre anda buscando líderes que estén seguros de lo que piensan. Y ellos creen que están seguros de lo que piensan, pero claro, creen cosas incorrectas. Pero nosotros sí deberíamos saber muy claro lo que pensamos y nos quedamos callados. Entonces, no, nosotros tenemos que hablar fuerte y claro. Por eso dice, no, lo que yo te digo tú no lo vas a hablar escondido. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo del almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Clama a voz en cuello, no te detengas, anuncia a todos los extranjeros su rebelión y su pecado. ¿Así dice Isaías 58? No, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Alza tu voz como trompeta. O sea, nosotros, es malo que nosotros digamos las cosas que como pueblo de Dios estamos haciendo mal. No. ¿Debemos decirle en susurro? No, debemos decirlo fuerte y claro y con un escrito que está. Así que cuidado con lo que nos dicen, que no tenemos que hablar en susurro, cosas y cosas, porque claro, los chismes no son buenos, las murmuraciones tampoco. Debemos hablar fuerte y claro. Y si hay algo que alguien está haciendo por ignorancia, vamos, lo llamamos aparte y le decimos las cosas como deben ser. Si no escuchó, la próxima vez va en público. ¿Se fijan? Entonces, así es como Dios nos ha enseñado que tenemos que hacer. Y los pecados públicos se corrigen en público, los privados se corrigen en privado. Ese es el protocolo que la Biblia establece. Dice, fue un reformador suscitado para un tiempo importante. Se propuso poner a su pueblo en armonía con Dios, al verse frente al mal. Y la oposición a lo recto, asumió una actitud tan resuelta que el pueblo fue incitado a trabajar con renovado celo y valor. Y ahí lo siguieron. Al notar todo esto, el pueblo estaba dispuesto a seguirlo a donde lo llevaban. Él está dispuesto hasta arrancarle los cabellos a eso. Y todos corrían el rumor al tiro, porque cuando pasa una cosa así, todos los maldijos. Chuta. ¿No me ponen en contra de él? No, porque por algo está haciéndolo así, si no es un hombre cualquiera, es que un hombre instruido viene de parte del rey, con la aprobación del rey y todo lo demás. Se pusieron de parte de él. Y si no venía del lado del rey, ¿qué importa? Si estaba de parte del rey de los ejércitos del Señor, y estaba reflejado por la palabra de Dios lo que decía, el Espíritu de Dios estaba haciendo la obra. El Espíritu de Dios no se duerme. Ahora, la diligencia en cumplir el deber, ¿ya? Oye, anda y hace tu pieza. Ya, sí, ya la voy a hacer. Oye, otra vez dejaste los calcetines tirados ahí. No, si ya los voy a recoger. ¿Qué hizo el Señor cuando salió de la tumba? Que corría donde el Padre. Eso fue lo primero que hizo. ¿Eso? Ordenó sus cositas. Hermano, correcto. Tomó los vendajes que le habían puesto, los dobló cuidadosamente como debían quedar y ahí los colocó. Y cuando entraron Pedro y Juan dijeron, el Señor fue el que resucitó. No se lo llevaron. Porque eso es un gesto suyo de dejar todo en orden. Miren, dejó doblado las benditas que le pusieron. El Señor resucitó. ¿Por qué? Porque Él es ordenado y deja todo ordenado y por eso se dieron cuenta. Diligencia. En las cosas espirituales, ¿no debemos ser acaso más diligentes? Cuando nos damos cuenta que estamos infringiendo el mandamiento de Dios o que no lo estamos cumpliendo a cabalidad, sino a medias o mal, requerimos
diligencia en cumplir las cosas bien. Diligencia en cumplir el deber señalado por Dios, eso es una parte importante de la religión verdadera. ¿Ya? Los hombres deben valerse de las circunstancias como de los instrumentos de Dios con que se cumplirá su voluntad. En vez de que sean cosas que se oponen a nosotros, son cosas que nos obligan a tomar un partido aún más decidido de parte de la verdad. ¿Ya? Y las circunstancias Dios las permite y las coloca para probarnos. Las pone en nuestro camino para ver, ya, muy bien, pues eso, ahora vamos a ver si que aprendiste realmente o no. Si realmente aprendiste, tienes que pasarla. Le vamos a poner otra, de la misma índole, pero un poquito más fuerte. Así como sale en el capítulo La prueba de Dios, en mensaje selecto, todo el mundo, si no me equivoco. ¿Ya? Una y otra vez, Dios va a repetir la misma prueba, pero con otra forma, pero la misma prueba. A Abraham le hizo lo mismo. Mintió 2 veces, ahora viene más fuerte. Ahora sacrifícame a ti. Hermano, mejor que reaccionemos a la primera, porque después viene más fuerte. Entonces dice, los hombres deben valerse de las circunstancias como de los instrumentos de Dios con que se cumplirá su voluntad. Una acción pronta y decisiva en el momento apropiado obtendrá gloriosos triunfos, mientras que la dilación y la negligencia resultarán en fracaso y deshonrarán a Dios, porque le damos tiempo al enemigo para que diga, mira, se me están metiendo por aquí, van a hacer acá. No, ya, mandemos esto, empieza el enemigo a tejer una trama para imposibilitarnos hacer la voluntad de Dios. Y cuando decidimos por fin que la vamos a hacer, nos encontramos con 1000 dificultades que antes no estaban. Dice que es preferible a veces equivocarse actuando rápido antes que usar la dilación. Hay una cita que habla de eso muy importante. Porque así nosotros desconcertamos al enemigo, no alcanza a contrarrestar la influencia de Dios. Entonces hay que rápidamente, cuando de repente hay cosas que discernimos que son las correctas, actuar enseguida. Con diligencia, bien hecho, y en el momento oportuno. Una acción pronta y decisiva en el momento apropiado tendrá gloriosos triunfos, mientras que la dilación y la negligencia, los procrastinadores, que siempre la chutean para adelante. Sí, ya lo voy a hacer. Sí, más adelante. Sí, pero esperemos poco. Sí, ya sé. Eso es procrastinar. Esa es la dilación. Y eso es negligencia. Resultarán en fracaso y deshonrarán a Dios. Si los que dirigen en la causa de la verdad no manifiestan celo, primero, porque yo no puedo quedarme callado, porque mira lo que dijeron. Si son indiferentes e irresolutos, que no toman nunca la decisión, y, mira lo mismo, si total, mira, lo han hecho tantas veces ya, ¿qué voy a hacer? Yo voy a cambiar eso. Si son así, la iglesia será negligente, indolente y amadora de los placeres. ¿Por qué? Porque si ven que a sus dirigentes no les importa, ellos tienen menos autoridad todavía sobre el pueblo. ¿Quién les va a hacer caso? Si los dirigentes no hacen nada, ¿por qué lo van a tener que hacer ellos? Eso es lo que pasa. ¿Al final? Ahora dice, la obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías, nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. Eso es un tipo de este anticipo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo real en que eso que ocurre allá debe poner en práctica ahora. Pero una restauración espiritual en toda la iglesia, en todo el mundo. ¿Cuándo tiene que ocurrir ahora? Los días finales de la historia de esta tierra. Los días finales empezaron en 1798. El residuo de Israel era un pueblo débil, pero por su medio se proponía a Dios conservar en la tierra un conocimiento de sí mismo y de su ley. ¿Por qué Dios, a pesar de todos nuestros defectos, todavía tiene en pie su iglesia y la va a tener hasta el fin? Porque aquí ha dejado el legado de la verdad. Y nosotros seguiremos siendo la iglesia de Dios hasta el fin, hasta que Él sí quiere desarmar la sangre, pero nosotros no la vamos a desarmar. Y seguirá aquí el trigo revuelto con la cizaña hasta que venga el zarandeo, pero va a venir, como dijimos, de afuera, porque Dios usa el zarandeo, o sea, el mundo para zarandear a la iglesia, leímos así, ¿se acuerdan? Van a llegar las leyes dominicales y entonces toda la paja saldrá y el trigo será el que quiera. Ahora lo dije al revés, cuando escuché la grabación me di cuenta que lo dije al revés, pero fue un error, una equivocación. Pero estaba refiriendo el trigo al que queda, obviamente, y la paja la que queda. Lo que dirían, por ejemplo. Entonces, eso va a ocurrir ahora, esa es una profecía.
de lo que tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir brevemente una reforma. Nuestra iglesia está bien o está mal, está mal. No es la idea que nosotros digamos que la iglesia está bien para que lleguemos hasta el final. La iglesia debe reconocer que está mal para que pueda reformarse, si no, nunca va a llegar hasta el final. Si uno no reconoce que está enfermo, nunca vamos a recibir la visita de un médico. Ahora dice, pero por su medio este recibido, a pesar de que era chiquitito, que tenía efecto y todo, Dios conservó ese conocimiento de sí mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos fue llegado el relevo y el conocimiento y la misión y todo su oráculo pasaron a los gentiles. ¿Cuándo? Cuando se terminó la profecía de las 70 semanas. ¿Se fijan? El año 34 se le acabó el tiempo de oportunidad al pueblo de Israel y el año 70 fue destruido Jerusalén. Los discípulos ya estaban formando la dispensación cristiana. Y ahí continuó el mismo oráculo, la misma ley, porque todos los que fueron escogidos para preservar esa ley eran judíos. Los 12 apóstoles eran judíos. ¿Ya? Y ahora nosotros vamos a llevar el mensaje último al mundo entero y vamos a ser adventistas del séptimo día. No vamos a ser adventistas de la reforma, ni vamos a ser de ninguna otra cosa. Vamos a ser adventistas del séptimo día, pero los que quieran después del Saladero. Bien, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener el legado de todas estas verdades, espíritu y profecía de la Biblia y de todo lo que hemos conocido acerca de él para entregarlo al mundo. Las tretas de Satanás han descubierto para que el mundo sepa y no se equivoque en su decisión. Ese residuo había de custodiar el culto verdadero y los santos oráculos. En otra palabra, la palabra de Dios, los ritos sagrados, como son el bautismo, la Santa Cena, etc., en el caso nuestro. Dice, el profeta describe así a un pueblo que en tiempos de apartamiento general de la verdad y la justicia procura restaurar los principios que son el fundamento del reino de Dios. ¿Cómo dice qué pasa? Está ahora, ¿cómo está nuestro pueblo? Está pasando por un apartamiento general de la verdad y la justicia. Esa es nuestra condición. Y nosotros tenemos que restaurar los principios que son el fundamento del reino de Dios. Reparan una brecha que fue hecha en la ley de Dios. ¿No es cierto? Nosotros tratamos de enseñar que el sábado es el día de guardar. Pero tenemos que enseñarlo no solamente por precepto, sino también por ejemplo. Como dijimos, de sol a sol y como corresponde. Porque no estamos guardando muchas veces el sábado como corresponde. Preparan una brecha que fue hecha en la ley de Dios, o sea, el muro que puso él en derredor de sus escogidos para protegerlos y para que en la obediencia a sus preceptos de justicia, verdad y pureza, hallasen una salvaguardia perpetua. La ley entonces es un ataque contra nosotros. Eso no, porque está negativa, no. Es una protección. Cuando el padre le dice al hijo, no vayas. ¿Qué es eso? ¿Una limitación de su libertad? No, es una protección que el padre trata de darle al hijo. Ahora, el profeta señala la obra específica de ese pueblo que edifica la muralla. Y aquí te va a decir, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Cuántos buscan la forma de hacer su voluntad en el día sábado? Justificando que eso guardar el sábado, pero tratando de hacerlo más, entre comillas, entretenido, porque es muy aburrido guardarlo como Dios manda. Entonces, y al sábado llamar delicias, santo, glorioso de Jehová. Un buen síntoma de saber si la persona está bien con Dios es, si la persona cada rato mira para afuera para ver si se puso el sol, porque el sábado no es una delicia para él. ¿Ya? Oye, ¿cuánto falta? No, si se puso, no, si todavía no se puso, ya. Espera un ratito, ¿cuánto falta? Ya. Eso no va a poner sábado. Y lo otro que se le pasa y ya está oscuro. Oye, chiquillo, pero sabéis que ya se hizo tarde. Hoy será muy tarde y ya un ratito. Eso va más tarde el sábado que no quieren que se termine, que ya se terminó. ¿Se acuerdan? Bueno, dice, y al sábado llamarás delicias, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Ahora te dije esto a una persona. Yo dije, no, es que si vamos a hacer esa visita, vamos a terminar hablando cosas que no son de sábado. Y acuérdate que dice que nosotros no tenemos que hablar nuestras propias palabras. Adventista el séptimo día, de gente de entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Qué es subir sobre las alturas de la tierra? Es despegar los pies de este mundo, de las cosas de este mundo. Es disfrutar de las cosas
espirituales que están más allá del alcance de los sentidos materiales, los que se ven solamente con los ojos de la fe. Dice, te haré subir sobre las alturas de la tierra, esa es la promesa, y te daré a comer la herencia de Jacob tu padre. ¿Cuál es esa? La Canaán celestial. Porque la boca de Jehová lo ha dado. En el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. El matrimonio, el sábado, los diezmos, el culto sagrado, todas las instituciones divinas deben ser restauradas porque están todas contaminadas. Toda institución divina, dice, los que se destacan delante del mundo como reformadores deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente. No, queremos una reforma, así que vamos a traer hartos testimonios, vamos a cantar, hacer una tarde bien bonita, con hartos testimonios, con harto canto. Un pastor una vez dijo, no, sin alabanza no hay radiamiento ni reforma. Eso no es bíblico, hermano. Alabanza por esta persona. Y aquí en la palabra de Dios, aquí dice que la verdadera base de toda reforma, ¿cuál es? La ley de Dios. Es el fundamento de toda reforma permanente. Con argumentos claros deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del decálogo. Ahí deben ir apuntando nuestros esfuerzos. Y cuando hablamos delante de que no debemos ser distraídos del deber con ningún hecho tajema, este es nuestro deber. Este es nuestro deber. El mensaje del tercer ángel. Y en tiempos de los pioneros, al tipo debe ir a nosotros primero. Y después a mí. Porque nosotros primero somos los que tenemos que ver la paja en el ojo propio antes que los demás en la viga en su ojo. ¿Ya? Nosotros la viga en nuestro ojo antes de mostrar la paja en el ojo. Entonces, hermanos, esto es para nosotros. Queremos una vida realista de reforma, vayamos a la ley de Dios. Aunque multipliquéis la oración, dijo Isaías, yo no oiré. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, venir entonces y estemos a cuenta. Si tus pecados fueron rojos como la nieve será envejecido. Entonces, primero hay que arrepentirse y venir a cuentas con el Señor, pedir perdón sin ser verdadero. ¿Por qué? Por haber transgredido la ley de Dios. Para eso tenemos que haber estudiado y habernos dado cuenta que estamos transgrediendo la ley de Dios. El problema es que ahora no se estudia. Así que los hermanos no tienen ni idea bien cómo se guarda el sábado. Y lo están transgrediendo pensando que lo están guardando. Esa es la mejor estrategia de Satanás. Voy a hacer que lo transgredan creyendo que lo guardan. Les voy a hacer obras misioneras cuestionables el sábado, para que ellos crean que así se guarda el sábado. Una de las tantas trabajas es muy astuto, mantenernos entretenidos, porque yo sé que son malas pasiones, yo sé que esto no les gusta estudiar. Entonces le voy a decir que, no sé, que se dedique todo el sábado a cantar. ¿Ya? Y así no van a aprender la palabra de Dios, no van a saber lo que están haciendo mal. Cuidado con las estrategias del enemigo, no son lo que creemos. Están justamente usando las cosas de Dios. Dice que él se esfuerza, se esmera, decía el primer escrito, para que ojalá se hagan cristianos y hablen incluso de la resurrección y de la crucifixión de Cristo. Y que ojalá sea mucho lo que ha hecho la iglesia por ese medio. Pero que no atiendan las verdades vitales. Así se propone mantenerlos en la iglesia y que ellos, como una levadura, impregnen de mundanalidad con todo su corazón no convertir sus malas prácticas que traen al resto de la iglesia. Así que cuidado, hermano. Toda la reforma permanente viene por el estudio de las Sagradas Escrituras. Cuando Esdras llegó a leer la ley de Dios, la primera vez se reunió todo el pueblo ahí. Todos dicen que lloraban cuando él leía la ley de Dios y estuvieron medio día escuchando la lectura de la Escritura. Sin música de fondo, ni le pusieron luces bajas, ni hicieron rito con altares, ni con vela, ni con santuario de oración, no hicieron nada. Estuvieron puro leyendo la palabra de Dios y el Espíritu Santo actuó y todo el pueblo estaba convencido. Tan conmovido que les tuvieron que decir a sus dirigentes, por favor, no lloren porque el día es un día santo, era sábado. Y no es para llorar, es para alegrarnos. Entonces, compartamos, si alguien no trajo que comer, comamos juntos todos con alegría y con sensibilidad. Entonces, las verdaderas reformas vienen siempre por el estudio de la palabra de Dios en Pentecostés que estuvieron haciendo los discípulos. Estuvieron perseverando en el estudio de las Escrituras
el estudio de los ejemplos de Jesús que había dejado su vida, que ahora lo tenemos registrado escrito, pero que ellos lo podían decir en palabras, y estuvieron confesando sus pecados. Vinieron y estuvieron a cuenta, y sus pecados fueron emblanquecidos. Y entonces el Espíritu de Dios fue derramado. Es la misma reforma que debemos hacer hoy. De la misma manera va a venir el Señor. De la misma manera nosotros tenemos que prepararnos también para recibir el Espíritu de Dios. ¿Ya? Y eso ya alcanzamos con el tiempo. Va a ser nuestra clase de hoy. Vamos a salir de la presentación, vamos a tener la última oración y después los que se quieran quedar vamos a poder entrar en la confraternización, vamos a tener que analizar algunas cosas que quedaron pendientes en nuestra confraternización anterior. Así es, habiendo dicho esto, nos vamos a poner de rodillas, por favor, y le vamos a pedir a la persona encargada que pueda tener con nosotros la última oración. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú has preparado cada sábado como el tiempo apartado para encontrarnos contigo. Gracias porque a través de sus horas podemos gozarnos con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque en libertad podemos reunirnos, hablar acerca de ti, entender los mensajes que tú tienes preparado en la boca de cada uno, preparar nuestros oídos para también entender aquello que estamos recibiendo. Nuestro Padre, somos tus hijos, tú nos amas, tú eres un Dios de misericordia y eres también un Dios justo. Y queremos pedirte, Señor, que de acuerdo a esa misericordia y a esa justicia, tú nos sostengas a tu lado para poder caminar contigo cada día y en cada momento. Gracias por todos los que nos hemos reunido acá. Bendícenos, Señor. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y queremos pedirte que también te quedes con nuestras familias, con nuestros conocidos y que podamos llegar a ser luces como tú nos mandaste en el momento que estuviste aquí en la tierra. Quédate con cada uno en este día. Permite que las horas que aún tenemos en comunión contigo puedan ser llenas de gozo, sabiendo que tú también estás reposando junto con nosotros y que creaste este día especial para que a través de sus horas podamos tener esa comunión. Señor, perdona nuestras faltas, somos indignos de tu misericordia, pero tú eres un Dios de amor, tú nos creaste y tú nos amas. Y pedimos, Señor, que tú te acuerdes de nosotros, de cada uno, cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Amén.